Saludos cordiales. Vamos a continuar nuestro episodio 67 de la Carta a los Hebreos. Y estamos viendo en estos momentos el papel del sumo sacerdote, cuarta parte, capítulo 5 del 1 al 4. El título es El sumo sacerdote, alguien con un llamamiento divino. Al finalizar el video anterior, estábamos hablando acerca de que el llamamiento divino, como se hacía a los sumos sacerdotes en el antiguo pacto, y como fue nuestro Señor Jesucristo, no aplica en cierto sentido a los ancianos y evangelistas de esta época, ancianos y evangelistas que trabajan en la iglesia. Y entonces les leía a ustedes, vimos algunos requisitos que aparecen en el libro de Hechos capítulo 13 del 1 al 3 y Hechos capítulo 20 verso 28, donde se menciona precisamente, Pablo menciona en Hechos 20-28 que los ancianos de Éfeso habían sido seleccionados por el Espíritu Santo, pero obviamente vía la congregación. El Espíritu Santo, vamos a decir que motivó a los miembros de la congregación de Éfeso para nombrar a los ancianos. En el capítulo 13, del 1 al 3 de Hechos, también encontramos que precisamente los evangelistas y los ancianos, en el caso de los que son seleccionados para ir a predicar el evangelio, son nombrados por el Espíritu Santo, pero a través de la congregación. Cuando se menciona que la congregación, el Espíritu Santo dijo a la congregación que apartaran a Bernabé, apartaran a Pablo para ir a predicar el evangelio. Bueno, así que les mencioné en ese último video que los requisitos en la actualidad para que son requisitos dados por el Espíritu Santo para seleccionar ancianos. Esos requisitos se encuentran en la carta primera de Timoteo. Se lo voy a leer a ustedes, capítulo 3 del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 7. Rápidamente les doy lectura, así rápidamente, sin ampliar detalles. Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Usted y yo como cristianos entendemos los requisitos, pero si usted es católico, tome énfasis, por favor, en lo que dice el versículo 2, que el obispo, que es lo mismo que un anciano, que un presbítero, debe ser marido de una sola mujer. Y entendemos, mis estimados católicos, que ustedes, sus obispos, no son maridos de una sola mujer. Verso 4. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hasta donde yo sé ahorita, sus obispos, mis estimados amigos católicos, no gobiernan su casa, no tienen hijos, no los tienen en sujeción con toda honestidad. Entonces, por lo tanto, la regla de nombrar un obispo ya se la brincaron ustedes. Bien, seguimos entonces con mi explicación. En el libro de Tito, después de 2 de Timoteo, está el libro de Tito, se repiten requisitos en el capítulo 1 del 5 al 9. Se lo vuelvo a repetir otra vez en Tito. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dígame usted, ¿conoce usted a unos obispos de su comunidad religiosa, los cuales sean casados y tengan sus hijos en sujeción? No, porque a sus obispos se les obliga a que no se casen, sino que tienen que estar solteros permanentemente. Y ya de ahí surgen algunas otras cosas que no vale la pena mencionar en estos momentos. Pero la cuestión es esto. Cuando se encontraban en la iglesia a hombres, desde el principio de la institución de la iglesia hasta ahorita, que reúnan los requisitos del Espíritu, esos hombres, esas personas, esos varones, son nombrados en el puesto de ser ancianos o obispos, presbíteros. Y la misma práctica tiene que ser seguida en la iglesia de Cristo el día de hoy. Así que otra vez, no confunda la iglesia de Cristo con las iglesias que usted conoce. En estas dudo que haya ancianos como la iglesia, como la Biblia lo menciona, como en Tito se menciona y como en Timoteo se menciona. Porque si tuvieran ancianos así, entonces no serían sectas, serían la iglesia de Cristo. Así que tenemos muchas diferencias. Fue necesario, en la carta que el escritor mandó a los judíos convertidos en cristianos, fue necesario comparar el sacerdocio de Cristo con el sumo sacerdocio de Aarón, para demostrar la excelencia y la superioridad del ministerio de Cristo sobre la de cualquier sacerdote humano, sea del Antiguo Testamento, que así descendían directamente de Aarón, o sea del inicio del cristianismo, en los sumos sacerdotes que existían en Jerusalén y que eran puestos por cuestiones políticas. Desde el periodo intertestamentario sucedía eso, o Cristo, el ministerio de Cristo es superior a cualquier sacerdocio humano, incluido el sacerdocio que en algunos lugares, en las creencias católicas, hay sacerdotes, bueno, y hay los sumos sacerdotes, vendría a ser prácticamente, yo creo el Papa, vendría a ser el sumo sacerdote, no cumple con este requisito y no tiene la calidad de Cristo. Cristo es nuestro mediador, es nuestro amigo celestial, es nuestro sacrificio supremo por el pecado y es el que Dios nombró para servirnos. Así que entonces, gocémonos por lo que tenemos y retengamos nuestra profesión de fe. Importante. Ahora, estos temas sobresalientes que aparecen aquí. El sumo sacerdote eficaz, como aparece en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Hebreos. Se lo vuelvo a leer otra vez. Hebreos, capítulo 5, versos 1 y 2. Dice el verso 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es lo que dice el versículo 1 y 2. Así que un sumo sacerdote debía de ser un hombre de entre los hombres, nombrado por Dios. Ya vimos que entre los judíos tenía que ser un hombre precisamente de la línea arónica, levita de la línea arónica. Había de ofrecer sacrificios por el pecado y debía de tratar a la persona, al judío ignorante, al judío descarriado, con toda paciencia. Aarón cumplió muy bien con esos requisitos que estamos mencionando. Aarón y Moisés cayeron sobre sus rostros como señal de dolor por las acciones de Israel cuando rehusaron entrar a Canaán. El episodio es cuando regresaron los espías de haber ido a supervisar la tierra prometida, y cuando regresaron, 10 de los espías proporcionaron datos negativos y desanimaron al pueblo a entrar a la tierra prometida. Y solamente Josué y Caleb sí proporcionaron datos positivos, alegando que aunque fueran gigantes, ellos iban a entrar con el poder de Dios e iban a vencer, iban a dominarlos.
pero ya el pueblo se había inclinado por oír a los otros 10 líderes que hablaron negativamente. Así que cuando Dios se molesta y quiere destruirlos por desobedientes, entonces Aarón y Moisés caen de rodillas y le ruegan a Dios que no los destruya, no destruya a los que se habían desviado, los que ya se estaban rebelando contra Dios y contra los líderes que éste había asignado para el pueblo. ¿Y cómo los iba a destruir? Bueno, Dios le prometió incluso a Moisés, le dijo, voy a destruir a todo este pueblo y de ti voy a formar otra vez otra nación. Porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero Moisés se le contesta, Señor, dice, si tú los destruyes, tanto los egipcios van a decir que para eso nos sacaste al desierto, para matarnos al desierto. Y las naciones que están, a las cuales vamos a ir a conquistar por mano tuya, cuando oigan que tú nos matas aquí en el desierto, van a decir, Jehová no pudo. Y va a ser contraproducente. A lo cual Dios escuchó los razonamientos de Moisés y desistió. Y dijo, está bien, no vamos a destruirlos, pero una cosa va a suceder. Debido a su rebeldía, todos los nacidos en Egipto de 20 años arriba, que están aquí, todos van a fallecer, excepto Josué, excepto Caleb, incluido Moisés también iba a fallecer. Y todos los niños nacidos en el desierto, los cuales ellos habían quejado, los judíos habían quejado que sus hijos iban a morir en el desierto, Dios les dijo que ellos serían los que iban a entrar a la tierra prometida. Por eso frecuentemente en mis explicaciones menciono que a la tierra prometida llegaron muchos jóvenes que tenían, cuando más de edad, tendrían algunos 59 años de edad, los mayores, con la excepción de Josué y Caleb, que eran mucho mayores de 60 años. ¿Pero por qué tenían 59? Bueno, porque los mayores, digamos, los que tenían 19 años cuando salieron de Egipto, más 40 que anduvieron en el desierto, son 59. Y esos son los que sí entraron en la tierra prometida. Así que toda esta sección usted la puede rectificar, puede mirar otra vez en el capítulo 14 del libro de Números. Así que la labor del sumo sacerdote consistía en servirle al pueblo, ayudándole a deshacerse de los pesares, del dolor, de la culpa. Le explicaba al pueblo, era la función del sumo sacerdote, el significado de cada sacrificio. Son muchos sacrificios. Si en alguna ocasión me programo, voy a dar unas video enseñanzas acerca del sistema sacrificial levítico para nuestro conocimiento. Así que les ayudaba de esa manera a lidiar con sus pecados, el sumo sacerdote, y que aceptaran el perdón. Aarón, junto con Moisés, como les acabo de explicar, le rogó a Dios que perdonara a Israel. Y Dios contestó esa oración. Sin embargo, no permitió que los culpables de rebeldía escaparan del castigo, sino que fueron castigados con la muerte física por sus pecados ahí en el desierto. Lea usted todo el capítulo 14, sobre todo del 20 al 24, donde se explica esto. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? Lo mismo que dice el versículo 1 y 2. Dice así, el conocimiento dice así: todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora nosotros, ¿qué conocimiento tenemos de Dios? Miren, el conocimiento que tenemos de Dios, nuestro Padre, nos llega por medio de la revelación de Jesucristo como el sumo sacerdote. Es el conocimiento que tenemos más de Dios y el estudiar el Antiguo Testamento. Gran parte de ello se encuentra únicamente en Hebreos, donde se nos informa. Ahora, conocemos a Dios porque le vemos a Cristo y a su carácter manifestado en Cristo. O sea, de esa manera conocemos a Dios. Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos. Voy a retomar el libro de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 5 al 11, y noten cómo Cristo le habla a los discípulos. Del 5 al 11, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta el versículo 11 les estoy leyendo nada más. En Colosenses capítulo 2, verso 9, ya en el Nuevo Testamento, déjenme buscarle aquí Colosenses capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente. Mirad, es el 8, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un pasaje que usted puede usar muy bien cuando hable con los testigos de Jehová acerca de la deidad de Cristo. En Cristo habita, dice el versículo 9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad está en Cristo. Ahora bien, conocemos a Cristo por fe, nosotros los cristianos, mediante el estudio de la palabra. O sea, estudiamos para conocer a Cristo, no por alguna experiencia personal ni cercana que hayamos tenido con Él. Al menos yo no he tenido un sueño o una experiencia o un temblor o he caído en éxtasis para decir que conozco a Dios o que Dios me ha hablado de esa manera. Dios me ha hablado a través de las Sagradas Escrituras. Por eso yo me atrevo a hablar de Dios ahora a través de esta aplicación de YouTube. El cristiano de la Iglesia de Cristo, no contamos con una experiencia directa que provenga del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Si usted que no es cristiano, oye que algún pastor por allá dice que tuvo una revelación y que tuvo un sueño y que por eso habla de Dios y habla del Espíritu Santo y habla de nuevas revelaciones, le sugiero que investigue bien, porque va a ser usted estafado por información que no es la correcta. La información correcta es la que da las Sagradas Escrituras. Sea la versión que sea, se puede encontrar la verdad. Mire, el Señor no nos habla ahora directamente de la forma en que les habló a los apóstoles inspirados por el Espíritu en el siglo I. De ninguna manera. Muchos, en esta época, sobre todo sectarios, añoran una experiencia personal o cercana con Dios. Sin embargo, este deseo simplemente se basa en una emoción y no en las Escrituras. Así que nosotros nunca hablamos emocionalmente. Hablamos razonadamente lo que hemos investigado en las Sagradas Escrituras. Y utilizamos las palabras de análisis, la palabra de exégesis, la palabra hermenéutica, para saber que investigamos la geografía, la historia, la gramática de lo que estudiamos para poder presentar el mensaje adecuado. Si aún así, con estudiar lo que estudiamos, lo presentamos con deficiencias, no somos perfectos, pero creemos que es fácil de entender. Así que nunca una revelación divina o milagrosa se presentó antes por sí sola, ni tampoco Dios espera que ahora nosotros creamos por el hecho de que una persona alegue o diga haber tenido una experiencia divina. Incluso Pablo pudo respaldar sus afirmaciones con las señales de apóstol. O sea, lo que Pablo decía, es cuando le escribió a los Corintios, lo que Pablo decía, dice, en mí se han presentado las señales de apóstol. Le voy a leer 2 de Corintios capítulo 12, versos 10 al 12. 2 de Corintios capítulo 12, versos del 10 al 12. Dice así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos
que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice Pablo. Con todo, dice Pablo, verso 12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo esperaba que los corintios le dieran el respeto debido, porque él en nada había sido menos que los demás apóstoles. Recuerden ustedes, los que ya conocemos un poco más, que los apóstoles que Jesús escogió directamente durante su ministerio terrenal son unos, y que Cristo Jesús es considerado, que el apóstol Pablo es considerado el apóstol número 14, que fue escogido después, cuando él todavía era un judío que perseguía a los cristianos. Dirá usted, o dirán otras personas que quizás no me entienden porque dije que Pablo el apóstol número 14. Entonces, ¿quién fue el apóstol número 13? El apóstol número 13 fue Matías. Y ya este apóstol fue el que iba a sustituir a Judas, el traidor. Entonces, hasta Judas el traidor, vamos a decir que fue el apóstol número 12, Matías el número 13 y Pablo el apóstol número 14. Apóstol, palabra que significa apóstolos, uno que es enviado, en este caso, enviado de Cristo, son los apóstoles, estos. Pero también hay los apóstolos enviados por la iglesia. Y también están los apóstolos enviados por Dios. Y en el caso de los enviados por Dios, bueno, tenemos que Cristo Jesús es un enviado por Dios, Moisés mismo es un enviado por Dios. En otra ocasión dialogaremos sobre esto. Así que hoy las personas actuales no podemos nadie hacer las señales de apóstol. Lamento que el tiempo avance tan rápido. Con esto finalizo mi cuarta presentación y esperamos una quinta presentación. Hasta luego.